Estimados hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística de este sábado de la octava de Pascua. Las intenciones que ofrecemos para el día de hoy son las siguientes. Recordamos a nuestros hermanos difuntos: Alexander Enrique Siervo Chinchilla en su quinto día, Raúl Eduardo Beja en su cuarto día y Emirce del Carmen Carrizo Araujo en su primer día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Hermanos, antes de disponernos a participar de esta Santa Misa, reconozcamos con humildad que somos pecadores e invoquemos la misericordia de Dios que nos perdona. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en tu bondad sin límites aumentas cada día el número de los que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos que han nacido a una nueva vida por medio del bautismo y concédeles alcanzar la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús.
Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor es poderosa, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor es poderosa, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. En toda esta semana, mis queridos hermanos, que hemos celebrado el octavario de la Pascua de la Resurrección del Señor, hay 3 momentos oportunos en donde Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. El primero es con los discípulos de Emaús, aquellos hombres que iban entristecidos camino de este pueblo de Emaús, y allí se les revela el Señor, y su corazón estaba tan cerrado por la tristeza que no le reconocieron sino hasta el momento en que les explicó las Escrituras y partió el pan con ellos en la mesa. La segunda aparición del Señor se realiza en el espacio donde se resguardaban los discípulos. A puertas cerradas se encontraban en Jerusalén, y allí se manifestó el Señor a sus discípulos.
Pero estos, a pesar del asombro y también atónitos por todas las circunstancias que han vivido, porque ellos vivieron momentos muy difíciles, pues esa oportunidad de la revelación de Cristo resucitado como que fue fugaz, porque el corazón de los discípulos estaba lleno de temor. Y la tercera oportunidad en que el Señor se aparece es a la orilla del lago de Galilea. Están los discípulos pescando y el Señor les prepara una parrilla con peces para demostrar verdaderamente que Él está vivo. Y hay un dato curioso en estas tres apariciones, y es que en las tres apariciones el Señor come con ellos. En la primera lo reconocieron en la fracción del pan. En la segunda lo reconocieron también en el momento en que bendijo la comida. Y en la tercera lo reconocen cuando el Señor les prepara la comida con los peces. Estas tres escenas tienen algo en común, que es la preparación de un alimento especial por parte de Jesús. Y es un alimento pascual porque sucede luego de la resurrección. ¿Qué significa esto entonces? Que es el Señor que se nos revela a través del alimento de la Eucaristía, a través de la palabra. El Señor nos expone la verdad revelada en Él, en el Evangelio, pero también a través del pan de la Eucaristía, el Señor nos manifiesta su presencia resucitada en medio de nosotros. Qué importante son estas tres escenas en el octavario de Pascua, porque nos hablan de eso, de la celebración de la Santa Misa, donde realmente Cristo se hace presente en medio de nosotros. Y se hace presente, eso sí, si nosotros lo queremos reconocer a Él desde el corazón, porque si nuestro corazón está cerrado por el pecado, por la maldad, por la envidia, por el rencor, por la falta de fe, va a suceder como los discípulos de Emaús, va a suceder como los discípulos que estaban en Jerusalén, o va a suceder como los discípulos que estaban en Galilea, que porque el corazón estaba cerrado por la desconfianza, por la duda y el temor, no lo reconocieron inmediatamente, sino mucho tiempo después fue que se dieron cuenta que Jesús se les había revelado en ese momento de la comida. Si nuestro corazón está abierto desde la fe a reconocer verdaderamente a Jesús, nosotros en la celebración de la Santa Misa, pues estaríamos siempre atentos a vivir esa experiencia de Cristo resucitado, porque si hay una celebración pascual por excelencia en la vida de la Iglesia y que permanentemente nosotros reconocemos como un acto donde se manifiesta la presencia de Dios, es en la Santa Misa. Lástima que ahora, pues por las restricciones y las circunstancias que nos impiden el poder tener a la comunidad reunida todos los días para celebrar la Santa Misa, pues allí viviríamos con mayor fervor esa presencia del Señor que se manifiesta resucitado entre nosotros a través de la palabra y a través de la Eucaristía, del pan de vida, donde Él se nos da como alimento de vida eterna. Pidamos entonces al Señor Todopoderoso, que se nos manifiesta resucitado en medio de nosotros a través de la Eucaristía, que nos nutra cada día con su palabra y nos fortalezca con el pan de vida eterna, que es la Santa Eucaristía. Amén. Vamos a presentar los dones del pan y del vino.
Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía, mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial Alexander Enrique, siervo Chinchilla, Raúl Eduardo Beja
y Emirce del Carmen Carrizo Abreu, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo y su sangre me guarde para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con tu cuerpo y con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Ahora, Señor, que no puedo recibirte sacramentalmente, te recibo en el Espíritu. Alimenta mi alma y fortalece mi corazón para reconocerte a ti, Señor, como el pan de vida eterna, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.